Muy bien. Nosotros habíamos dejado el miércoles pasado, vimos las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales y quedó un ejercicio para resolver. Así que recordamos rápidamente lo fundamental del amplificador operacional. Es un dispositivo que tiene dos entradas, entrada inversora, entrada no inversora, un valor de resistencia de entrada entre ambas entradas del dispositivo y una resistencia de salida entre la salida, propiamente dicha, y tierra. La tensión de alimentación habitualmente se configura de esta forma, así con lo que se llama fuente doble o fuente partida, también se lo denomina. O sea, tenemos una tensión positiva respecto de la referencia de tierra y una tensión negativa respecto de la referencia o tierra. La ganancia de tensión del dispositivo, por supuesto, como es la definición de ganancia de tensión, va a ser la tensión de salida respecto de la tensión en la entrada. Después hablamos del dispositivo, del operacional, en circuito a lazo abierto. ¿Qué significaba circuito a lazo abierto? Bueno, el circuito a lazo abierto significa que el operacional no tiene vinculación entre la salida y ninguna de las entradas. Eso significa lazo abierto. Y en esas características, o sea, en esa situación, el operacional tiene estas características principales a lazo abierto. La resistencia de entrada es muy alta, tendiendo a infinito. La resistencia de salida es muy baja, tendiendo a cero. Y la ganancia de tensión es muy alta, tendiendo a infinito. Esto es a lazo abierto. Si lo conectamos, hacemos un circuito del operacional a lazo cerrado, es decir, cuando la salida está vinculada con alguna de las entradas o con ambas entradas, y ese vínculo puede ser un simple cable o puede ser un pequeño circuito que haya entre la salida y las entradas. Generalmente ese circuito se lo denomina con la letra griega beta. En ese caso decimos que está en lazo cerrado. Y vimos tres casos del operacional en lazo cerrado. En este caso, fíjense, la salida realimenta en la entrada inversora. Entonces se llama realimentación negativa. Si la salida realimenta en la entrada no inversora, se llama circuito con realimentación positiva. Y puede darse el caso de tener ambas realimentaciones, negativa y positiva, si la salida se vincula con ambas entradas, con las dos entradas a la vez. Bien, nosotros, si bien en la guía hay dos o tres ejercicios en los cuales la salida está vinculada con ambas entradas, son ejercicios que tienen un escalón más de dificultad, que ustedes lo pueden hacer con lo que vamos a ver, con lo que estuvimos viendo y con lo que vamos a ver hoy, lo podrán resolver, pero en general nuestro objetivo es analizar circuitos básicos del operacional con realimentación negativa. Entonces, en ese caso, nosotros habíamos dicho que para calcular la ganancia de tensión del circuito donde está el operacional realimentado negativamente, debemos tener en cuenta las características que se dan en las entradas del operacional. Y si recuerdan, nosotros vimos que llamábamos a la tensión entre ambas entradas y las corrientes en las entradas, y les pongo doble flecha porque no sé el sentido, puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba la tensión, o la corriente puede ser entrante o puede ser saliente. La tensión entre ambas entradas se llama tensión de offset, de entrada, y la corriente tiene dos componentes, una corriente que es la corriente de offset, propiamente dicha, y otra corriente que se llama corriente de polarización o corriente de vías en la entrada del operacional.
Tanto esta tensión como las corrientes surgen como un defecto del operacional, o sea, no es una virtud, ni o sea, uno quisiera que fuera cero, tanto la tensión como las corrientes, pero no se logra esa perfección. Entonces yo les puse como ejemplo cuáles son los valores justamente de esta tensión y de estas corrientes para un operacional común, un operacional ampliamente usado, como el LM358. Y bueno, y vimos que la tensión es muy baja, 3 milivolts, y las corrientes están en el orden de los nanoamperes. O sea, son muy bajas realmente. Por lo tanto, nosotros, para el análisis de los circuitos, tomamos en cuenta esta realidad y directamente denominamos a la tensión entre las entradas del operacional como tensión de entrada, como está acá, y la corriente de entrada, directamente. Y lo que hicimos fue aproximarla a cero, porque realmente son valores muy bajos, por lo tanto el error es mínimo. Y esto es lo que se aplica en los circuitos prácticos para llegar a expresiones simples. Y es lo que se usa en el diseño, en el proyecto de circuitos donde participe un operacional. Por lo tanto, haciendo esta aproximación, la tensión es la misma en ambas entradas y no hay corriente en las entradas del amplificador operacional. Después de esto vimos las configuraciones, vimos la configuración inversor, la configuración no inversor y el buffer. Eso fue lo último que vimos. Hicimos un ejercicio, el ejercicio 3 creo que es, de un circuito inversor del operacional. Vimos el circuito no inversor y el buffer. Y calculamos la ganancia de tensión de cualquiera de estos circuitos. Estos son circuitos, las configuraciones básicas, inversor, no inversor y buffer. Y estas son las expresiones, las fórmulas para calcular la ganancia de tensión que tiene el circuito del operacional en cualquiera de estos tres circuitos. Y quedó un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo, ese ejercicio. Es este, es el ejercicio 2 de la guía 6. Bueno, en este ejercicio nos plantean un circuito con dos operacionales, dos amplificadores operacionales, nos dan la tensión de entrada, nos dicen que es un volt, y nos dan los valores de los resistores. Están acá. Nos piden calcular la ganancia de tensión total de todo el circuito y la tensión de salida, P0. Entonces, cuando tengamos un circuito donde hay varios operacionales, tenemos que tratar de darnos cuenta en qué configuración están esos operacionales. En este caso es muy fácil, pero puede haber casos en los cuales no esté tan claro en qué configuración está trabajando el operacional. Bueno, empecemos por el primer ejemplo, que es el más sencillo. Bueno, acá llamamos a este operacional 1, a este operacional 2, y claramente el primer operacional es un circuito no inversor, porque la entrada está entrando por la entrada no inversora. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Bueno, planteamos un valor de tensión acá intermedio a la salida de la primera etapa. Acá vamos a llamarla Bx a esa tensión y vamos a calcular cuánto vale Bx. Entonces, siendo la ganancia de tensión B0 sobre BI, tensión de salida sobre tensión de entrada, la tensión de salida va a ser la ganancia por la tensión de entrada. Entonces, va a ser la ganancia del no inversor por la tensión de la entrada. ¿Cuánto vale la ganancia del no inversor? Bueno, lo mostré recién en la diapositiva anterior, lo vimos la clase pasada, es 1 más RF sobre R. En este caso RF es R2 y
y R es R1. Si reemplazamos por los valores, acá se tacha la K, se tachan los ceros, nos queda 1 más 3, 4 por 1, 4 volt. Significa entonces que la tensión acá de X son 4 volt. Positivos, porque el circuito es no inversor, o sea, no da vuelta el signo de la tensión. Bien, y ahora analizamos la etapa 2. La etapa 2 claramente es un circuito inversor. Circuito inversor. Por lo tanto, calculamos B0, la tensión de salida, va a ser la ganancia del inversor por la tensión en la entrada, que es Bx. Reemplazamos, es RF sobre R, la ganancia del inversor. RF es R3 y R es R1. Reemplazamos por los números y nos da menos 8 volts. Lo cual es lógico porque es un circuito inversor. Por lo tanto, si en la entrada tengo una tensión positiva, a la salida voy a tener una tensión negativa. Circuito inversor. Bien, ¿qué más nos piden ganar? Calcular la ganancia de tensión de todo el circuito. Bueno, está acá. La ganancia de tensión es la tensión de salida dividido la tensión de entrada. Así que reemplazamos y nos da que la ganancia de tensión total de todo el circuito es menos 8. No tiene unidades. Es un valor de ganancia, sin unidades. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No hay preguntas? Bueno, este es un ejercicio muy fácil. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el número 12. Nos dan este circuito con un único operacional y nos preguntan o nos piden determinar la expresión y a partir de los datos el valor de la tensión de salida B0. Después nos pregunta, ¿circula corriente por el resistor 3? Y después nos dicen, ¿hay justificación para incluir este resistor en el circuito? Bueno, tenemos los valores acá de los resistores. R1 es un megón, R2 y R3 tienen el mismo valor, 200K, R4 10K y la tensión en la entrada es de 3 volt positivo. Bien, tenemos que darnos cuenta en qué configuración está trabajando el operacional. Bien, entonces, acá tenemos el circuito. Fíjense, la tensión de entrada, si bien pasa por este circuito formado por estos dos resistores, ingresa al operacional por la entrada no inversora. Por lo tanto, sería en primera instancia un no inversor. Sin embargo, fíjense, faltaría un resistor. Para que sea un no inversor, habría que poner un resistor de este punto a tierra, si fuera un circuito no inversor como el que nosotros vimos. Y acá no está ese resistor a tierra. Por lo tanto, olvidémonos por un momento de estos dos resistores y analicemos acá a partir de la entrada del operacional. ¿Alguno se da cuenta en qué configuración está el operacional? Puede Evidentemente ser que ingresa por la sea, entrada no inversora, pero ¿es un circuito no inversor? puede ser que sea un buffer.
Claro, es un buffer, porque le faltaría acá el resistor a tierra para que sea un circuito no inversor. Es un buffer. Sí, 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 es un buffer. Efectivamente, aunque tenga esta resistencia acá, no deja de ser un buffer. Repito, si hubiera un resistor entre este punto y tierra, entonces sería un circuito no inversor. Pero como no existe, ese resistor no está, entonces es un buffer. De hecho, el buffer tiene unida la salida con la entrada inversora. Y respecto a la tensión, ¿qué significa eso? Que la tensión en la salida es la misma que la tensión en la entrada. Y acá se cumple esa condición. Recuerden lo que dijimos hace unos minutos, que en las entradas del operacional no hay corriente. Por lo tanto, si no hay corriente acá, ¿cuánto vale la caída de tensión en el resistor? La tensión en el resistor, por ley de Ohm, es R por I. Si la corriente es igual a cero, significa que no hay caída de tensión en el resistor. Quiere decir que la tensión de un lado del resistor es la misma que del otro lado. O sea, es como si fuera directamente un cortocircuito, porque no circula corriente. Por lo tanto, a los fines de la transferencia, o sea, de la ganancia de tensión, es es un buffer, sin ninguna duda. Bueno, una vez que nos dimos cuenta de eso, o sea, y para darte cuenta tenés que conocer todas las cosas que hemos comentado ya de hace unos minutos, bueno, entramos al circuito en particular. Entonces ahí sí, vamos a analizar qué son estos dos resistores. Entonces pensemos un momento. Por acá, ¿hay corriente? Acá en la entrada no inversora, ¿hay corriente por acá? No, No hay corriente. Lo dijimos al principio, es una condición que tiene el operacional. Por lo tanto, si yo en la entrada acá donde está BI y tierra tengo una tensión positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a circular corriente por R1 y por R2, porque es una tensión positiva. Se va a cerrar el circuito a través de R1 y de R2. Y la corriente va a ser la misma, porque repito, en las entradas del operacional no tengo corriente. Por lo tanto, ¿qué clase de circuito es este? Si yo quiero calcular la tensión justo en el medio, ¿qué clase de circuito es? Ya lo hemos visto tantas veces. un divisor de tensión. Es un divisor de tensión resistivo. Perfecto porque no tiene corriente en el medio, o sea, no le estoy tomando ni estoy inyectando corriente. Por lo tanto, lo debo considerar así. O sea, esta primera etapa, acá, o sea, estos dos resistores, forman una primera etapa que es un atenuador. Es un atenuador. O sea, y en el punto medio voy a tener una tensión que la llamo A, por ponerle un nombre, que va a ser más chica que la tensión en la entrada. ¿Y cuánto vale esa tensión? Y bueno, aplico la expresión acá dijimos que tanto la corriente como la tensión es aproximadamente cero. Entonces el atenuador, la tensión acá, VA, va a ser la ganancia del atenuador por la tensión en la entrada. En realidad no es ganancia, es atenuación. ¿Y cuánto vale esa atenuación? Va a ser R2 dividido R1 más R2. ¿Cierto? Bueno, reemplazamos por los números y nos da que la tensión en el punto A es 0,5 volts. Después, la etapa que continúa es propiamente dicho la etapa del buffer, y como es un buffer, la ganancia vale 1. Por lo tanto, la tensión en la salida va a ser la misma que la tensión en la entrada, vea, por condición de buffer. Como la ganancia del buffer es igual a 1, la tensión en la salida es igual a la tensión en la entrada, que es vea. En definitiva, entonces,
la tensión de salida es 0,5 volts. Fíjense las poquitas cuentas que yo hice para resolver este ejercicio. O sea, es más para pensar este ejercicio y para que ustedes se den cuenta, viendo el circuito, ustedes se deben dar cuenta de todas estas cuestiones, de en qué configuración está el operacional, qué función cumplen los resistores, y para darse cuenta de eso tienen que tener en cuenta justamente cómo funciona el operacional. Y esto que pusimos acá es fundamental para darte cuenta de todas estas cosas. No sé si tienen alguna duda, una pregunta. Repito, igual esta clase yo la estoy grabando y la voy a subir el fin de semana, seguramente la voy a subir. Así que si quieren volver a verla, bueno, la pueden volver a ver y pueden volver a escuchar la explicación de cómo se hace el ejercicio. Bien, después preguntaba, ¿qué función cumple el resistor 3? Bueno, respecto de la ganancia, de la amplificación de tensión, no cumple ninguna función. Ninguna, porque, repito, el operacional está en configuración buffer, o sea que no cumple ninguna función. Ahora, alguno me preguntará, ¿y si en un circuito hay un resistor? ¿Para qué lo ponen? Bueno, puede ser que haya un resistor, es posible. Es más, muchas veces van a encontrar componentes, capacitores, resistores, diodos, en circuitos que no tienen que ver con el funcionamiento principal o con el propósito principal del circuito, sino que cumplen funciones secundarias, digamos, complementarias, accesorias. Entonces, podría darse el caso que se incluya este resistor, pero que va a cumplir una función que no tiene nada que ver con lo que estamos analizando nosotros, que es la amplificación. O sea, cuánto amplifica de tensión el circuito. Bien, ya vimos el circuito inversor, el circuito no inversor y el circuito buffer, que es una variante del circuito no inversor. Bueno, vamos a ver otro circuito, que es el circuito sumador inversor del operacional. Bueno, el circuito básico es este, del sumador inversor. Lo que hace el circuito es sumar las tensiones en la entrada. Yo acá puse 3, podrían ser 2, podrían ser 5. Bueno, lo hago para 3. Tengo 3 tensiones de entrada, B1, B2 y B3. Y lo que va a hacer el circuito es sumarlo. Y lo llamamos inversor justamente porque ingresamos por la entrada inversora. Bien, ya ustedes podrían analizarlo perfectamente, el circuito. O sea, como la tensión entre las entradas consideramos que es cero, significa que el potencial de tierra al cual está conectada la entrada no inversora es el mismo potencial que tengo del otro lado. Por eso lo llamamos tierra virtual a este punto. Acá supuse que estas tensiones son positivas, pero podrían ser negativas o mezcladas, una positiva y otra negativa. Pero supongamos que son positivas. Bueno, si son positivas, va a haber un potencial positivo acá y se va a formar una corriente. Y la corriente, cuando llegue a este nodo, hacia el operacional no puede ir, porque ya lo dije y lo repito 50.000 veces, no hay corriente en las entradas. Por lo tanto, la suma de las corrientes en las entradas se va a derivar por RF. Ahora, si yo tengo en tierra virtual 0 volt, yo puedo calcular las corrientes de entrada, ¿no es cierto? Y puedo aplicar ley de nodos.
O sea, la suma de corrientes en este nodo va a ser I1 más I2 más I3 menos IF igual a cero. Por lo tanto, IF es igual a la suma de las tres corrientes. Fíjense, yo acá consideré que I1 es entrante, I2 es saliente, I1 es entrante. O sea, si I2 es saliente porque B2 es negativa, la tensión. Eso no tiene importancia. Será la suma algebraica, o sea, de cada corriente con su signo. Bien. Y si yo reemplazo, ¿cuánto vale I1? Si acá vale 0 volt, la tierra virtual es 0 volt. Y bueno, aplico la ley de Ohm. I1 es B1 sobre R1. I2 es B2 sobre R2. I3 es B3 sobre R3. Entonces lo reemplazo. Y por otro lado, teniendo acá 0 volt, la corriente, la caída, yo acá tengo B0, en RF tengo B0, ¿cierto? Por lo tanto, B0 es IF por RF, con signo negativo porque invierte. Estoy entrando por la entrada inversora. Por lo tanto, reemplazando, me queda esta expresión, que me da el valor de la tensión a la salida del circuito inversor. El signo menos este que está acá significa que el circuito invierte, pero no quiere decir que la tensión es negativa. Puede ser positiva o puede ser negativa. Eso depende de la polaridad y de los valores de tensión que tengan las entradas. Dependerá en cada caso. Bien, hacemos un ejercicio para practicar esto, el ejercicio número 4, donde tenemos este circuito con dos operacionales. Tenemos tres tensiones de entrada, ponemos nombre, son las tres positivas. Nos piden calcular la tensión B0 a la salida y esta corriente que está acá, la corriente de salida del primer operacional. ¿Cómo hacemos? Y bueno, aplicamos lo que vimos recién. Le pongo nombre, a este le llamo R1, a este R2, a este R3, a este le llamo RF. Tenemos tierra virtual acá. Y vamos a calcular el valor de Px. ¿Podemos calcular Bx? Sí, tengo que aplicar exactamente la misma fórmula de la diapositiva anterior, porque el circuito es el mismo. Así que Bx va a ser menos Rf por B1 sobre R1, más B2 sobre R2, más B3 sobre R3. Si alguna de estas tensiones hubiera sido negativa, lo que hacía era ponerle el signo menos a la tensión acá. Por lo tanto, se iba a restar el término. Pero el procedimiento si no es el mismo, exactamente el mismo. En este caso son las tres positivas, así que me quedan todos signos más. Reemplazo por los números. RF son 100K, B1 5 mV, R1 1K, B2 10 mV, R2 2K, B3 30 mV y R3 4K. Las K las puedo tachar y si hago la cuenta me va a dar en milivolts. Bueno, me da 1750 mV, bueno, lo paso a volts, me queda menos 1,75 volt. Eso es Bx. ¿Y el segundo operacional en qué configuración está? Bueno, creo que todos se darán cuenta, es más que obvio que está en buffer. Acá sí que está bien, bien clarito, no hay ningún resistor que nos pueda despistar o nos pueda hacer perder un poco, ¿no? Acá es buffer, no hay ninguna duda. Así que la tensión B0 es igual a Bx. Con lo cual, ya hallamos lo primero que nos pedía el ejercicio, que era la tensión de salida B0, es menos 1,75 volt. Y ahora nos piden la corriente de salida del operacional, de este operacional, del 1.
Fíjense, Bx es positiva. Positiva, no, negativa. Negativa. Por lo tanto, si es una tensión negativa, acá, eh, tenemos una tensión negativa. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, por acá, en la entrada operacional, ¿hay corriente? No hay corriente. No, Por lo tanto, RF está entre esta tensión negativa Bx y tierra. ¿No es cierto? Porque acá en tierra virtual tengo 0 volt. Por lo tanto, esta corriente de salida del operacional circula por RF, porque para el lado del operacional que sigue no hay corriente. O sea que no queda otra. ¿La puedo calcular? Y sí, va a ser Bx dividido RF, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente de salida 1, que es la corriente, en este caso, que genera la salida del operacional, es menos 17,5 microamperes. Me preguntan si tienen alguna duda. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejercicio más. El número 8. Fíjense, ahora nos plantean un circuito con 3 operacionales. Ya se empieza a complicar un poquito. Lo vamos a complicar un poco, tampoco lo vamos a complicar tanto. Entonces tenemos 3 operacionales en este circuito. Y siempre lo mismo, nos piden calcular la ganancia de tensión de todo el circuito y la tensión de salida. Nos dan la tensión de entrada, 0,5 volt, y tenemos todos los valores de los resistores. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tratar de hacer, de darnos cuenta? ¿En qué configuración están los operacionales? Entonces, si nos fijamos, fíjense, acá, este primer operacional, si la entrada de un inversor estuviera directamente a tierra, sería un inversor, circuito inversor. Sin embargo, acá tiene un resistor entre la entrada de inversora y tierra. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que en las entradas no hay corriente. Por lo tanto, si no hay corriente, la caída de tensión en el resistor es cero, o sea, es la misma tensión de un lado y del otro lado del resistor. Por lo tanto, yo en la entrada no inversora tengo tierra virtual. Del otro lado tengo tierra virtual, como está escrito acá, como está dibujado acá. Es decir, que es un circuito inversor este. El primer operacional está en un circuito inversor. Por otro lado, veamos acá, en el caso 3, es exactamente el mismo. Tengo la entrada a una inversora a través de un resistor a tierra. Y es lo mismo, tengo tierra virtual de un lado y del otro lado, o sea, en ambas entradas. Y fíjense, en esa entrada inversora tengo un resistor y tengo otro resistor, uno de 10K y el otro de 15K. Uno va a este punto y el de 15K va a este otro punto. Es decir, que el tercer operacional funciona como un sumador inversor, donde tengo una tensión de entrada acá con este resistor y otra tensión de entrada acá
con este resistor. Y finalmente, el operacional 2. Estamos en el mismo caso que los ejercicios que vimos antes. Ingresa la tensión en la entrada no inversora. Pero no es un circuito no inversor, porque faltaría la resistencia colgada de acá a tierra. Está directamente la salida unida a la entrada inversora a través de un resistor. Por lo tanto, es un buffer. Es un buffer. Es el mismo caso que vimos en el ejercicio que hicimos hace un ratito. El mismo caso. Es decir, que tenemos el primer operacional, circuito inversor, segundo operacional, circuito buffer, y tercer operacional, sumador inversor. Me pregunta si tienen alguna duda. Acá este es el mismo circuito, nada más que está dibujado un poquito más estirado. Entonces, vamos a calcular la tensión acá. La llamo Bx. Circuito inversor. Acá. Fíjense, tengo lo mismo que en el ejercicio anterior. Tengo dos resistores formando un atenuador. Un atenuador. Donde la tensión de entrada es Bx y la tensión de salida es Bi. O sea que sería una segunda etapa, que es este atenuador formado por estos dos resistores. Después tenemos el operacional 2 formando un buffer y el resto del circuito con el operacional 3 es un sumador inversor. O sea que tengo 4 etapas acá en este circuito. Entonces, vamos a calcular Bx. La primera etapa que es el inversor. Entonces calculo la ganancia del inversor, es RF sobre R, sería 3 megón dividido un megón, me da menos 3. La ganancia del buffer es 1. Para el caso del atenuador, bueno, acá tengo que tener es una sutileza que no es una trampa, digamos, pero generalmente no se dan cuenta de esto. Fíjense, yo quiero calcular la atenuación de esta etapa. Tengo el resistor R1 y el resistor R2. Ahora, fíjense, el resistor R2 está entre este punto y tierra. ¿Lo ven? Entre este punto y tierra. Ahora, este otro resistor R3 también está entre este punto y tierra. Lo que pasa es que es tierra virtual, pero no importa. Es potencial de tierra. Significa entonces que R3 es como si estuviera en paralelo con R2. Es como si estuviera en paralelo con R2. A los fines del cálculo de la transferencia de tensión, de la amplificación, está en paralelo. Por lo tanto, cuando yo calcule la atenuación, no tengo que tomar R2 dividido R1 más R2. Tengo que tomar R2 en paralelo con R3 dividido R1 más R2 en paralelo con R3. Eso es lo que debo tomar, como está acá, ¿eh? Entonces, la atenuación va a ser R paralelo dividido R1 más R paralelo. Siendo R paralelo, R2 en paralelo con R3. Entonces, reemplazando, R paralelo nos da 5K, porque son del mismo valor R3 y R2. Y la atenuación termina siendo 0,55. La atenuación. Por lo tanto, entonces, la tensión en BI, bueno, primero calculo la ganancia de la primera etapa y eso lo multiplico por la atenuación y de esa manera obtengo BI. Entonces, la ganancia de la primera etapa es BI por la ganancia del inversor que dijimos que es menos 3
por la atenuación que es 0,55. Bueno, haciendo la cuenta, nos da menos 0,83 volt. Ese es el valor de BI. Bien. Esta tensión BI ingresa al sumador a través de R3, por un lado. Y por otro lado tenemos el buffer. Pero el buffer tiene la misma tensión en la entrada que en la salida. Por lo tanto, esta tensión que le llamo BZ, esta que está acá, la llamo BZ, es igual a BI, porque es un buffer lo que tengo en el medio. ¿No es cierto? Por lo tanto, aplico la formulita del sumador inversor. B0 nos va a dar, va a ser menos RF, RF es R5, que es esta que está acá, por la tensión en una de las entradas por el resistor que está en una de las entradas, o sea, BI dividido R3, más BZ, que es la tensión que está en la otra entrada, dividido el resistor que está en serie, que es R4. Reemplazando por los números, R5 es 30K, BI, lo calculamos antes, es menos 0,83, dividido 10K, que es R3, todo eso más BZ, que BZ es igual a BI, menos 0,83, dividido R4, que es 5K. Hasta R4 es 5K. Entonces, si ustedes ahora hacen la cuenta, les da positivo, porque acá esta suma le da negativo, por otro signo negativo les da todo positivo, les da 7,5 volt. ¿De acuerdo? O sea que la tensión de salida de este circuito es más 7,5 volt. Bueno, como ven, las cuentas, las expresiones son muy simples. ¿Cuál es la dificultad en estos ejercicios? Es darse cuenta, entender cómo funciona el operacional. O sea, y eso es lo importante que ustedes deben aprender. No hacer cuentas, que eso está bien, hay que hacer las cuentas y hay que hacerlas bien las cuentas, porque si no, va a dar cualquier cosa. Pero lo inicial, lo principal, es entender cómo es que funcionan estos dispositivos. La ganancia total del circuito va a ser la tensión de salida dividido la tensión de entrada. O sea, va a ser 7,5 dividido 0,5, nos da 15. La ganancia es de 15 veces. La ganancia de todo el circuito. Si tienen alguna duda, me preguntan. Por supuesto, después, si quieren copiar esta resolución, bueno, van a tener el video, pausan el video y pueden ir copiando. Y la idea es que ustedes, ejercicios como este, por ejemplo, traten de hacerlo solos. Y cuando se trabe, cuando yo un momento que se trabe, bueno, se fijan en la resolución y traten de entender cómo fue que procedimos para efectivamente resolver el ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora otra configuración que es el circuito sumador, pero en este caso no inversor. Circuito no inversor. Bueno, como el nombre lo indica. Ahora vamos a entrar con tensiones, pero por la entrada no inversora. El circuito nos queda así. Bueno, lo analizamos. Queremos hallar cuánto vale B0. Vamos a llamar a la tensión que tenemos acá. O sea, primero que nada, acá voy a tener un valor de tensión con una polaridad. Como ingreso por la entrada no inversora, a la salida voy a tener la misma polaridad. Bien, y como por acá, por la entrada inversora, no tengo corriente, quiere decir que la corriente que se genere entre B0 y tierra
va a fluir por RF y por R, y va a ser la misma corriente. Si es positiva, va a ir de B0 hacia tierra, y si es negativo, al revés, va a ir de tierra hacia B0. Es decir, que en este punto, acá, en la entrada eh, inversora, tengo un valor de tensión, que es igual a la tensión que tengo del otro lado, que va a ser Bx, a la que llamo acá X, ¿cierto? Profe, creo que no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. A ver, Yo veo. Yo también veo. ¿todos ven Se el ve, profe. PowerPoint? Yo también. Entonces soy yo, mala mía. Ahora veo. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, ok. Avísenme cualquier cosa, si se corta el sonido o si hay un problema con la imagen. Bien, entonces llegamos a este punto X. Y bueno, en este punto se va a cumplir la ley de Kirchhoff. O sea, la sumatoria de corrientes ahí es cero. No hay vuelta. Acá yo puse las tres tensiones positivas, pero insisto, podría haber sido alguna negativa e iba para el otro lado. Lo importante es que la suma algebraica de las corrientes tiene que dar cero. Por lo tanto, en este nodo X, en este caso I1 más I2 más I3 es igual a cero. Eso no hay dudas. ¿Por qué? Porque para el operacional no hay corriente. Es como si estuviera cortado, como si fuera agarrar un alicate y está corto acá. Bien. La corriente IF, supongamos que B0 positivo acá, bueno, va a fluir así la corriente, y va a seguir viaje por R. O sea, va a ser la misma corriente. IF es igual a IR. ¿Por qué? Y bueno, porque por la otra entrada tampoco tengo corriente. La tensión en este punto I va a ser la misma que en este punto X. ¿Por qué? Y bueno, porque es la condición de funcionamiento que nosotros dijimos que la tensión en las entradas es la misma en ambas entradas. Entonces, siendo BI igual a BX, ¿cuánto vale BI? Y bueno, esto es un divisor de tensión resistivo. Otra vez nos encontramos con lo mismo. Fíjense, a cada rato nos encontramos con divisores de tensión resistivos, porque por acá no fluye corriente. Por lo tanto, BI, la tensión sobre R, es igual a B0 por R dividido R más RF. Eso es BI, que es igual a BX. Bien, ahora, si yo aplico la ley de Ohm acá, en esta sumatoria de corrientes, fíjense, la corriente I1, ¿a qué es igual? Bueno, siempre volvemos a la fuente. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que nos dice que la corriente por un resistor es igual a la tensión en los extremos del resistor dividido el valor del resistor. Bueno, ¿y cuánto vale la tensión en los extremos del resistor? Bueno, de un lado tengo B1 y del otro lado tengo Bx. Entonces, la tensión va a ser la diferencia. Entonces, la tensión en R1 es B1 menos Bx, dividido el valor del resistor, que es R1. A eso le voy a sumar la corriente I2. Y otra vez lo mismo, va a ser B2 menos Bx dividido R2. Y en el caso de I3 lo mismo, va a ser B3 menos Bx dividido R3. Y eso es igual a cero. Bien. Ahora, fíjense, yo en esta expresión, en esta última que escribí, acá en este término me aparece Bx. ¿Lo ven? Acá también me aparece Bx. Y acá también me aparece Bx. Bueno, pero yo sé cuánto vale Bx, lo tengo acá. Bueno, si yo reemplazo y meto esto acá en esta ecuación, me va a quedar
una expresión muy engorrosa, muy larga. Bueno, si yo empiezo a trabajar ahí algebraicamente, lo dejo para que lo hagan ustedes eso, van a llegar a esta expresión. O sea, de ahí despejan B0, ¿cierto? Despejan B0, que B0 les va a aparecer, porque cuando reemplacen Bx, ahí tienen B0. Entonces, bueno, tienen que hacer pasaje de términos, sacar factor común, qué sé yo. Trabajan un poquito ahí algebraicamente, no es nada del otro mundo, pero como es álgebra, lo dejo para que lo hagan ustedes. Y van a llegar a esta fórmula, con la cual calculamos cuánto vale la tensión a la salida del sumador no inversor. Si ustedes quieren practicar, lo pueden hacer. En esta expresión reemplazan Bx por esto que está acá. Bx es B0 por R dividido RF más R. Trabajan ahí algebraicamente y tienen que llegar a esta expresión. Vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos esto, el ejercicio 5 de la guía. Bueno, Profe, ¿puede volver un segundito a la diapo sí, anterior? sí. Listo, gracias. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 5, que es muy fácil. Fíjense, es el mismo circuito que vimos recién. Claramente tenemos un operacional que está trabajando, que está conectado como sumador no inversor, porque estamos ingresando por la entrada no inversora. Así que acá no hay mucha duda. Nos piden calcular la corriente en la salida. Bueno, para calcular la corriente tenemos que calcular la tensión acá en la salida. Así que vamos a calcular la tensión B0, usamos la fórmula y reemplazamos. Por supuesto, esta es R1, esta es R2, esta es R3, esta es B1, esta es B2, esta es B3, esta es RF y esta es R. ¿Cierto? Bueno, reemplazando por los números, fíjense, B1 es 5 mV, R1 es 1K, B2 es 15 mV, R2 es 5K, B3 es 20 mV, R3 es 4K, acá va el signo menos, el signo más, digo, signo más. Después acá tengo RF, que es 10K, y R, que es 2K. Y acá abajo la suma de las inversas de estos tres resistores. Bueno, las K se pueden tachar, y si hacen la cuenta les va a dar en milivolts. Bueno, haciendo la cuenta da 53,8 milivolts. ¿eh? La corriente, ¿cómo la ven? Bueno, aplico la idea. Corriente es tensión sobre resistencia. La corriente por un resistor es la tensión sobre el resistor dividido el valor del resistor. Así que directamente reemplazamos y nos da que la corriente es 0,27 miliamperes. Esa es la corriente que circula por RL, este resistor. No hay mucha historia acá de reemplazar en la fórmula. Bueno, vamos a ver una última configuración. Antes veíamos más, pero con todas las limitaciones de tiempo que tenemos, vamos a ver una última configuración. Hay muchas configuraciones circuitales con el operacional, muchas. Hay algunas que incluyen capacitores o inductores, que incluyen diodos, que incluyen, en fin, distintos dispositivos y que permiten propósitos muy determinados, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a ver como último circuito de aplicación el circuito restador.
O sea que en definitiva vimos lo básico, inversor, no inversor, buffer. Vimos sumador inversor, sumador no inversor y ahora vamos a ver el circuito restador. Bueno, y vamos a ver la versión más básica, que sería esta, en el cual, fíjense, estos dos resistores son iguales, los dos resistores en las entradas son iguales, y el resistor de realimentación es igual a este resistor que está acá colgado en la entrada no inversora. En realidad el análisis es el mismo, pero si no fueran iguales, la fórmula nos quedaría un poquito más complicada. De esta manera queda más sencilla la fórmula. Bueno, así que vamos a analizar este circuito. Fíjense, yo acá tengo una tensión, ¿cierto? Bueno, por esta entrada al operacional no circula corriente, por lo tanto la corriente por R1, no importa que vaya por un lado o vaya por el otro, eso depende de la polaridad de la tensión B1. Importante que hay una corriente. Bueno, no queda otra que circula por R2. Es la misma. Vamos a llamar a este punto A y al punto que está debajo A'. Al punto, al nodo. Le pongo ese nombre. Por otro lado, fíjense, en la otra entrada, en la entrada no inversora, tengo acá una tensión, supongamos que la corriente es entrante acá. Bueno, si es entrante, no queda otra que va a seguir viaje por R2, porque hacia el operacional no puede ir, porque ya dijimos una y mil veces que en las entradas no hay corriente. Por condición de funcionamiento del operacional, ya también lo hemos repetido muchas veces, la tensión en una de las entradas es la misma que en la otra entrada, por condición de fabricación del operacional. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente I? Y bueno, hacemos lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Aplicamos una ley de Ohm. La corriente en un resistor es igual a la tensión en los extremos del resistor dividido por el resistor. ¿Y cuál es la tensión en los extremos? Bueno, la tensión que tengo de un lado menos la tensión que tengo del otro. Bueno, si estoy analizando lo que pasa acá en R1, la corriente I que circula por R1 es la tensión B1 menos la tensión en el punto A, que la llamo BA, dividido R1. Ahora resulta que por R2 circula la misma corriente. Entonces puedo aplicar lo mismo. Puedo decir que la corriente I también es igual a la tensión que tengo en un extremo, que es BA, menos la tensión que tengo del otro lado, que es B0, dividido R2. Fíjense que estoy aplicando la ley de Ohm. No estoy inventando nada. Bien. La corriente I', que circula por acá, uso lo mismo. Calculo la corriente por R1 va a ser B2 menos BA' dividido R1, que a su vez es igual a BA' menos 0, porque del otro lado tengo tierra, que es potencial 0, dividido R2. Bueno, fíjense, si yo de acá despejo, si yo acá distribuyo el denominador, me queda B1 sobre R1 menos BA sobre R1 igual a BA sobre R2 menos B0 sobre R2. Bueno, si despejo de ahí B0 sobre R2, me queda esto, me queda que es BA sobre R2 menos B1 sobre R1 más BA sobre R1. Sale de acá, de esta expresión. Y si de acá despejo BA' sobre R1, me queda que es igual a B2 sobre R1 menos BA' sobre R2.
Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿Ven acá que tengo BA más R1? Bueno, lo reemplazo por esto, porque dije que BA es lo mismo que BA'. Entonces, en lugar de poner BA sobre R1, pongo BA' sobre R1, que a su vez es igual a B2 sobre R1 menos BA' sobre R2. Bueno, si hago eso, lo reemplazo, me queda todo esto que está acá. Pero resulta que este término es igual a este, porque BA es igual a BA'. O sea que los puedo tachar, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y a su vez, acá saco denominador común R1 y me queda que es igual a B2 menos B1. Paso R2 multiplicando y llego a la expresión final que B0, que es la tensión a la salida del circuito, es igual a una constante, que es igual a R2 sobre R1, por la diferencia, por la resta, por eso se llama circuito restador, de B2 menos B1. ¿De acuerdo? Este es el circuito restador. ¿Por qué? Porque obtengo un valor proporcional a la resta de B1, de B2 menos B1. Si R2 y R1 fueran iguales, obtengo la resta directamente. Así que vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio número 13. De nuevo, profe, puede volver un segundito. Bueno, Copie la bueno, última bueno, bueno. parte. Ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Les decía, vamos a hacer este ejercicio, que es el número 13, donde nos encontramos con dos amplificadores operacionales. Y como ya les he dicho varias veces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es ver en qué configuración están los operacionales. Tenemos dos tensiones de entrada, PA, P sub B. Después nos dicen, no nos dan valores de los resistores, nos dicen que R1 es igual a 2 veces R2. Simplemente. Y nos piden calcular la tensión a la salida, B0. Bueno, voy a volver al anterior. Fíjense, lo único que hago es, fíjense, este resistor que está dibujado acá, lo voy a dibujar acá. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, pero para que se vea más claro, este resistor lo corro y lo voy a dibujar acá. Ahí está, ¿ven? Bueno, ahí creo que está bien claro acá, que el segundo operacional está en configuración restador, porque es el mismo circuito que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, el segundo operacional está trabajando, está funcionando como circuito restador. Tenemos una de las tensiones, nos faltaría hallar la tensión acá, en la otra entrada del restador. Pero para eso tenemos que descifrar qué es lo que hace este operacional acá. Es un circuito medio raro. Circuito que no hemos visto hasta ahora. Y ustedes se pueden encontrar muchas veces con situaciones como esta. Porque no todo es tan servido en bandeja, así. Todo es 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. No. Sin embargo, ustedes, si repasan digamos, y aprenden todas las cosas que hemos visto, que son cosas básicas, pero muy importantes, perfectamente lo podrían resolver. Por eso está en la guía este ejercicio. Entonces, no es cuestión de asustarse cuando ven una cosa media rara, sino confiar más en ustedes mismos
Y que si ustedes han cursado y han estado en las clases, eso en sus cabezas tiene que estar. Capaz que no está ahí arriba, digamos, ¿no? Hay que bucear un poco y profundizar un poco, pero si ustedes asistieron y estuvieron y prestaron atención, todo eso está. Y no solo lo van a usar en esto, sino que lo van a hacer en infinidad de cosas. Ustedes ni siquiera, por supuesto, ni se van a dar cuenta que están aplicando formas, maneras de resolver, de encarar, de analizar, distintas metodologías, que en definitiva es eso lo que vemos nosotros, de encarar cuestiones prácticas, en este caso orientado a la electrónica. Yendo al ejercicio entonces, la duda más grande la tenemos acá, porque este está claro, está ahí a la vista que está en circuito restador. Ahora el primer operacional, ¿qué hace este operacional? Bueno, tenemos que pensar. Entonces tenemos primer circuito, segundo circuito. Entonces, vamos a analizar, el segundo no tenemos duda, es un restador. Vamos al primero. Acá, el primer circuito del operacional. Fíjense, si yo llamo la atención a la salida, la llamo Bx. Voy a llamar Bx. Y a la atención acá, en la entrada no inversora del operacional, la voy a llamar BA. Entonces yo les pregunto, si en la entrada no inversora tengo la tensión BA, en la entrada, en la otra entrada, en la entrada inversora, ¿qué tensión voy a tener? La misma, No. BA, por condición de funcionamiento. O sea, eso ustedes ya lo tienen que saber, porque ya lo hemos repetido 20 veces. Por condición de funcionamiento tengo la misma tensión del otro lado. Ahora, ¿por qué tengo BA acá? Que es igual a la tensión en la entrada. ¿Alguno me puede responder por qué? Porque no hay corriente, entonces no hay caída de Porque tensión en el no hay resistor. corriente, exactamente, porque no hay corriente por R2. Por lo tanto, si de un lado tengo BA que vale 5 volt, del otro lado de R2 tengo lo mismo, tengo BA que vale 5 volt. Y por condición de funcionamiento del operacional, en la otra entrada también tengo 5 volt. Por lo tanto, ¿circula corriente por R1? Si No, tengo la misma tensión de los dos lados, no circula. no circula corriente. O sea, es un circuito medio extraño este. No circula corriente ni por R1 ni por R2. Sin embargo, tengo la tensión de entrada, vea, la tengo en la entrada no inversora. Y fíjense, en la entrada inversora, R1 es como si no estuviera, porque si no circula corriente por R1. Es como si fuera un circuito abierto, una llave abierta. No es así en realidad, pero eléctricamente el circuito funciona como si yo agarré el alicate y saco R1. Por lo tanto, si yo lo analizo así, ¿en qué configuración queda el operacional 1? Buffer. Buffer. Queda como buffer, exactamente. Este resistor que está acá, lo único que hace es despistarnos un poco, pero no tiene influencia. No circula corriente tampoco por R1. O sea que es un buffer. Tenés los 5 volt en BX entonces. Exactamente. Bx es igual a Ba y vale 5 volt. En definitiva, entonces, eh, este circuito nos sirve para pensar, para aclarar bien cómo es el funcionamiento. Ojo que hay circuitos que utilizan este principio para otras cosas, un poquito más elaborados son, eh, pero que se basan en todo lo que estamos aprendiendo, en todas estas cosas que hemos visto. Bueno, ya teniendo Bx, ahora es una papa, o sea, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula
como funciona como restador, B0 va a ser R2 sobre R1, va a ser B sub B, que es B2, menos BX, que sería el B1 de la diapositiva anterior. Así que reemplazamos, dijimos que R1, según el problema nos dice que R1 es igual a 2R2. Así que reemplazamos acá, se puede tachar R2, y nos queda que B0 es igual a menos 1 volt. O sea, las cuentas son mínimas, acá no es cuestión de cuentas, es cuestión de entender cómo es que funcionan estos circuitos. Bueno, si no hay duda, entonces, bueno, acá les hice el resumen de los tres circuitos que vimos hoy: el circuito inversor del operacional, el circuito no inversor del operacional y el circuito restador, la versión más sencilla, ¿no? Que tiene R1 y R2 nada más. Bien, vamos a dedicarle estos últimos minutos que nos quedan, vamos a 15 minutos más o menos. Vamos a analizar este caso donde ya vamos a empezar a trabajar con alterna. Hasta ahora trabajamos siempre con tensión en la entrada continua. ¿Qué pasa si trabajamos con alterna? Por ejemplo, con una señal senoidal. Bueno, el ejercicio 14 nos plantea este circuito, que es un circuito acá, como está planteado, es muy básico, pero que sirve sería la expresión mínima de un circuito que sí se utiliza mucho en instrumentación. Y bueno, vamos a analizarlo a ver cómo es que funciona. Tenemos 4 operacionales, tenemos resistores, tenemos los valores de los resistores. Acá tenemos una tensión senoidal, nos dan el valor pico a pico de la senoidal. Ven, acá lo aclara bien, dice valor pico a pico, nos dice 2 volt pico a pico. Y tenemos que hallar la corriente por este resistor RL de 50 ohms. Bueno, vamos a hacerlo. Primero, una aclaración. Cuando tenemos una tensión alterna y esa tensión está ubicada en el circuito, en la entrada, uno de los extremos de la tensión en la entrada, y el otro extremo no es tierra, como en este caso, se lo llama tensión de entrada flotante, se acostumbra a llamarlo así. O sea, la tensión no está referida a un potencial común del circuito, en este caso tierra. Lo mismo pasa en la salida. Acá tenemos la tensión de salida, que es la tensión sobre el resistor de salida, el resistor de carga. También es una tensión flotante, tensión de salida flotante se le llama, porque tampoco está referida a tierra. Hay algunos circuitos que trabajan de esta forma. O sea, no siempre la tensión de entrada está entre un punto de entrada y tierra y la tensión de salida entre un punto de salida y tierra, sino que se puede dar un caso como este. Lo llamamos tensión de entrada y tensión de salida flotante, se lo llama de esa manera. La carga, lo mismo. Acá la carga no está entre un punto y tierra, está entre dos puntos del circuito, de los cuales ninguno de los dos es el potencial común, digamos, ¿no? La referencia, tierra. Bien, dicho esto, vamos a analizar el circuito. Vamos a llamar a este resistor RF, porque está realimentando, y a este R. Como son iguales, tengo RF y R, y debajo tengo RF y R. Y vamos a llamar a este nodo, vamos a llamarlo A. Entonces, fíjense, y al de abajo B. Acá tengo tensión de tierra, o sea, 0 volt, la referencia. Si tengo 0 volt acá, del otro lado tengo tierra virtual. Ya lo hemos visto varias veces. Un circuito inversor este. ¿Cierto? Tengo la misma tensión en ambos lados, en ambas entradas del operacional. Y de este lado lo mismo. De este lado lo mismo.
Llamo a este operacional 1 y a este operacional 2. Bueno, si analizamos el circuito, fíjense que yo podría trazar acá una línea que funciona como si fuera una simetría, porque la parte de arriba del circuito es idéntica a la parte de abajo. ¿Lo ven? Es idéntica. Bueno, si analizamos el operacional 1, fíjense, tengo BA, tengo el resistor RF, tengo la salida del operacional, tengo la entrada, tengo el resistor R. Después del resistor R, tengo el generador de alterna. Del otro lado del generador de alterna tengo otro resistor R. Y del otro lado del resistor tengo tierra virtual. Y es como si lo conectara a tierra, porque es potencial de tierra. O sea que yo podría analizar el funcionamiento del operacional 1 de esta manera, planteando el circuito de esta manera. Bueno, viéndolo así, me doy cuenta que el operacional 1 está en circuito inversor. Claramente es un circuito inversor. Donde el resistor este que me quedaba debajo lo puedo poner del otro lado, porque es exactamente lo mismo. Y puedo plantear cuánto vale BA. ¿No es cierto? Si la tensión pico a pico es de 2 volt, la tensión de pico es la mitad, 1 volt. Estamos aplicando todas cosas que ya hemos visto. Repito, la tensión de pico del generador senoidal es 1 volt. Entonces vamos a calcular la tensión a la salida, que también va a ser senoidal, y vamos a calcular el valor de pico de la tensión senoidal a la salida. O sea, vamos a tomar el valor pico en la entrada y vamos a calcular el valor pico a la salida. Que como es un circuito inversor, va a estar en contrafase. O sea, cuando venga el semiciclo positivo en la entrada, voy a tener el semiciclo negativo en la salida. Porque es un circuito inversor. ¿Puedo calcular BA? Sí, muy fácil. Lo único que tengo que hacer es planteo lo que ya hemos visto en varios ejercicios, la tensión en el punto A de pico, o sea máxima, va a ser la ganancia del inversor por la tensión de pico en la entrada. ¿Cuánto vale la ganancia del inversor? RF sobre R, que en este caso es la suma de todos los resistores. O sea, 2R sería. Reemplazo por los números y me da que la tensión de pico, el módulo por lo menos, no pongo signo, porque es una senoidal, está continuamente cambiando, es 2,5 volts. Entre la salida y tierra. Entre la salida y tierra. Bien, si analizo el operacional de abajo, es exactamente lo mismo. El circuito me quedaría de esta forma. Si yo calculo la tensión en el punto B, va a ser también la tensión de pico, va a ser la ganancia del inversor por el valor pico en la entrada. Reemplazando, me da que la tensión en el nodo B, en el punto B de pico, es 2,5 volts. Sin signo, el módulo. Pero, como en ese instante la tensión es negativa en la entrada, del otro lado es positiva respecto de tierra. Quiere decir entonces que las tensiones BA y B sub B se suman y tierra está en el medio. ¿Se dan cuenta? O sea, el potencial de tierra está en el medio, pero para el mismo instante se suman ambas tensiones. Porque una es negativa respecto de tierra y la otra es positiva respecto de tierra. Por lo tanto, si yo quiero calcular la tensión entre A y B, la tensión entre A y B de pico va a ser la suma de estas dos. Porque se suman, viendo la flecha, me doy cuenta que se suman. O sea que me da 5 volts. Bueno, si la tensión pico es 5 volts de la senoidal, la tensión pico a pico es el doble, 10 volts. ¿Y qué tengo a continuación? Tengo dos buffers. Por lo tanto, la tensión sobre la resistencia de carga es la misma, porque el buffer lo único que hace es transferir la misma tensión, ¿cierto?
Por lo tanto, la tensión pico a pico sobre el resistor RL, BL, pico a pico, es igual a la tensión entre A y B, pico a pico, y es igual a 10 volts. Bueno, nos pedían la corriente por la ideón, extensión sobre el valor del resistor, nos da que la corriente en el resistor de carga, L, RL, pico a pico, es 0,2 amperes. Es una corriente senoidal, la que va a circular por el resistor de carga de 50 ohms. Bueno, este ejercicio ya queda resuelto. Si quieren volverlo a ver porque tienen alguna duda, bueno, lo vuelven a ver en el video. Bien. Y ya para ir finalizando, vamos a ver ahora el ejercicio 15, que nos propone este circuito que tiene de distinto que ahora vamos a trabajar el operacional con fuente simple. ¿Se acuerdan que yo les dije que el operacional generalmente se utiliza con fuente doble? Bueno, pero también se puede usar con fuente simple, en determinados casos y bajo ciertas condiciones. Bueno, en este caso, el ejercicio 18 nos plantea un ejercicio, un circuito, no un ejercicio, un circuito, con el operacional que tiene la tensión de alimentación de una fuente simple, que sería de 18 volts. Después, la tensión de entrada es una senoidal, nos dan el valor eficaz de la senoidal, 200 milivolt, 50 Hz, la frecuencia de la senoidal. Y bueno, nos piden primero la ganancia de tensión del circuito, después nos piden el valor eficaz, la componente de corriente continua y el gráfico de la tensión a la salida, de cero acá. Donde acá está aclarado, esta es la tensión de salida. La tensión de salida está entre este punto y este, acá. Este es un circuito donde también tenemos la tensión de entrada es flotante y la tensión de salida también es flotante. No está referida a tierra, ni la de entrada ni la de salida. Bueno, si analizamos el circuito un poco, aparte de darnos cuenta que la tensión de entrada es flotante, la de salida es flotante, si vemos un poquito más la configuración del operacional, fíjense, la tensión de entrada entra a la entrada inversora. O sea, tiene toda la pinta de ser un circuito inversor. Este sería el circuito clásico inversor, ¿no es cierto? El que hemos ya analizado y hemos visto muchas veces, donde la entrada no inversora está conectada a tierra o a la referencia. En cambio acá la entrada inversora está conectada acá en el medio de estos dos resistores. Bueno, en este caso usábamos fuente doble, ¿no es cierto? Opera con fuente doble, en este caso. Entonces, en ese caso, yo acá tengo la tensión de referencia, que es la misma que tengo acá. En cambio, el ejercicio que estamos analizando opera con fuente simple. Entonces, en ese caso, para poder tomarlo como inversor, yo voy a tomar la tensión que tengo en la entrada no inversora, la voy a tomar como tensión de referencia. ¿Y la puedo calcular? Sí, porque yo acá tengo la tensión BCC. Acá tengo la tensión BCC. Y tengo dos resistores acá. O sea que es un divisor de tensión resistivo. Otra vez, nos encontramos con un divisor resistivo. Son los dos resistores iguales. Entonces, el operacional funciona como inversor. Y como utiliza fuente simple,
la tensión de referencia no es 0 como en este caso. Es otro valor. Otro valor, que en este caso va a ser la mitad de BCC, porque los dos resistores son iguales. ¿No es cierto? Para este circuito, la tensión de referencia va a ser BCC sobre 2, o sea, va a ser 9 volts. Teniendo en cuenta esto, la ganancia es exactamente la misma, porque funciona exactamente igual el operacional. Lo único que a la salida voy a tener la alterna sobre la tensión de referencia. La ganancia la calculo igual, va a ser RF sobre R. O sea, va a ser 100K dividido 10K. Me da menos 10. Es un inversor. Entonces, si calculamos lo que nos pide el ejercicio, la tensión de salida eficaz a la salida va a ser la ganancia por la tensión de entrada, que son los 200 milivolts, o sea, 0,2 volts. Nos da que la tensión de salida eficaz es de 2 volts. Es una senoidal. Entonces, la tensión de entrada está definida en forma eficaz. Bueno, la tensión de salida la calculamos como valor eficaz, de la senoidal a la salida. Después, ¿cuál va a ser el valor máximo? Y bueno, el valor máximo va a ser raíz de 2 por el valor eficaz. Aplicamos cosas que ya hemos visto en la unidad 3. Reemplazando, nos da que el valor máximo de la senoidal a la salida es 2,8 volts. ¿Y cuánto vale la tensión continua a la salida? Es la tensión de referencia, que en este caso no es 0, sino que es 9 volts, como calculamos en la diapositiva anterior. En definitiva, si nosotros dibujamos, graficamos la tensión de salida, va a ser así. Vamos a tener el valor de continua, que es la tensión de referencia, que son 9 volts, y sobre esos 9 volts vamos a tener la senoidal a la salida, que como dice acá, son 2,28 volts de máximo. O sea que van a ser de los 9 volts, 2,2 volts para arriba, 11,8, y 2,2 volts hacia abajo, 6,2 volts. Y ahí vamos a tener a la senoidal. Eso es lo que vamos a obtener a la salida del operacional. O sea, logramos hacer funcionar el operacional con fuente simple, pero tenemos este problema, que la tensión de salida no está referida a tierra, o sea, tiene una componente continua, que es esta tensión de referencia de 9 volts. Bien, y ahora sí, ya para concluir, vamos a ver un ejemplo más del operacional con fuente simple, como está acá. También está en circuito inversor. Fíjense que la tensión ingresa por la entrada inversora. Y usamos fuente simple también. Bueno, hacemos el mismo razonamiento que en el ejercicio anterior. Acá tengo la tensión de referencia para equipararlo con el circuito clásico del inversor, siendo estos dos resistores iguales, acá R1 y R1, la tensión de referencia va a ser BCC sobre 2. Y fíjense, ¿para qué está el capacitor en este caso? Bueno, este capacitor que está acá y este capacitor que está en la entrada, lo que nos va a permitir es eliminar, o sea, el capacitor es un corto para la alterna, ¿cierto? Es un cortocircuito para la alterna. O sea que para la alterna es como si estuviera conectado a tierra la entrada no inversora. ¿Elimina la componente continua, profe? ¿Puede ser? Eh, bueno, la componente continua circula por R1, o sea, acá tenemos tensión, corriente continua por R1. Pero lo importante, el capacitor está para que este punto esté a tierra para la alterna, no para la continua. Por eso hay un valor de tensión BRF, que en este caso es BCC sobre O. ¿No es cierto? Bueno, como es inversor, va a estar en contrafase. Si la entrada es positiva, es una senoidal, ¿no? Pero si analizamos semiciclo positivo, bueno, en el mismo instante tenemos semiciclo negativo en la salida. Si nosotros hacemos la equiparación con el circuito inversor del operacional, que es este, fíjense que lo único que hice fue girarlo,
es exactamente el mismo circuito. Exactamente el mismo circuito. Lo único que hice fue darlo vuelta y me queda la tensión de referencia arriba. Y para la alterna es como si estuviera conectado a tierra directamente. Entonces yo lo que voy a calcular es la ganancia para la alterna ahora, para la señal, BI, que es una alterna. BI es una alterna y B0 es una alterna también. Entonces yo analizo el circuito para la alterna. Al meterle este capacitor, es como si la, la entrada no inversora estuviera conectada a tierra. No lo está, pero gracias al capacitor lo usamos como puente y es como si estuviera para la alterna. Así que hacemos este ejercicio rápidamente, es el mismo circuito, acá tenemos los valores, nos dicen que la tensión de fuente es 12 volt y la tensión de entrada es 2 volt pico a pico. Y nos dan acá un valor de frecuencia, pero esto no tiene tanta importancia. Nos piden primero calcular la ganancia de tensión. Bueno, tengo el circuito, la ganancia de tensión, como es un circuito inversor, es RF sobre R. RF es R3 y R es R2. Así que reemplazo, acá están los valores, mira que la ganancia es menos 3. Es lógico porque es circuito inversor. ¿Qué significa eso? Que invierte, o sea, la entrada y la salida están en contrafase. Bien, ahora, el signo negativo este que tiene acá, lo que indica es eso justamente, indica que invierte, que están en contrafase. Pero como es una alterna, la alterna está continuamente cambiando de signo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, no tiene sentido ponerle el signo. Y hablamos de la ganancia. Cuando hablamos de circuitos en alterna, la ganancia trabajamos con el módulo, porque sabemos que está continuamente cambiando el signo. Entonces, la ganancia vamos a tomarla 3 directamente. ¿Cuánto vale la tensión de salida? Y bueno, la tensión de salida pico a pico, ya que la tensión de entrada está dada pico a pico, calculamos la tensión de salida pico a pico, va a ser la ganancia por la tensión de entrada pico a pico. Va a ser 3 por 2, nos da 6 volt. Es el valor pico a pico de la senoidal a la salida. Después nos pedían calcular bueno, acá calculé el valor eficaz, nos pedían calcular el valor eficaz de la tensión a la salida. Bueno, calculo el valor máximo de la tensión a la salida, o valor máximo o valor pico, es el valor pico a pico dividido 2, nos da 3 volts. Y el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Todos conceptos que ya hemos aprendido en la unidad 3, ya hemos practicado bastante esto. Reemplazamos por los números, nos da que el valor eficaz de la senoidal en la salida es 2,12 volts. Fíjense que en la salida también puse un capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Que en RL tengo solamente alterna, no tengo continua. A la salida, acá a la salida operacional sí voy a tener continua, porque uso fuente simple. Entonces la tensión de referencia es BCC sobre 2. Pero al poner este capacitor acá, lo que hago es bloqueo la continua y voy a tener nada más que alterna. Por lo tanto, distingo entre la tensión de salida en el operacional y la tensión del otro lado del capacitor, que en valor es lo mismo, pero una tiene componente continuo y la otra no lo tiene porque la eliminé gracias al capacitor. El capacitor es como un corto para la alterna. O sea, voy a elegir un valor de capacidad que haga que la oposición del capacitor sea mínima y lo considero como si fuera un corto. Entonces, la tensión de referencia es VCC sobre 2, serían 6 volt. Y fíjense, si acá tengo la tensión de referencia, del otro lado, en la otra entrada, también tengo la tensión de referencia. ¿No es cierto? Y en la salida también tengo la tensión de referencia. ¿Eso por qué? Por condición de funcionamiento del operacional. La tensión en las entradas y en la salida es la misma, por cómo, por cómo funciona el operacional. La tensión de polarización del operacional, la continua. Por lo tanto, el valor de continua de la tensión de salida B0 es 6 volt, directamente. Bueno, y el gráfico, lo dejo para que lo hagan ustedes, es parecido al del ejercicio anterior. Si lo quieren hacer, bueno, ponen el valor de continua
que son 6 volt, y sobre los 6 volt ponen el valor de pico, que no recuerdo cuánto era, y nada, y dibujan ahí la senoidal a la salida. B0 sobre Sí. la continua, y si dibujan BL estaría sobre el eje, o sea, sin continua. Sería la alterna solamente, sin tensión continua. Bueno, chicos, llegamos al final. Esta clase queda grabada, yo la voy a subir, seguramente hacia el fin de semana la voy a subir. Y con esto llegamos al final de la unidad 6. Esperemos el próximo miércoles hacer la clase presencial y ya comenzamos con la última unidad, que es la unidad 7. Así que dejamos acá. Chau, chicos. Hasta la próxima clase. Chau, nos vemos. Chao, profe. No. Chau.